y el tema llegó a la Organización de las Naciones Unidas. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados advirtió de los riesgos de atacar a los jueces de México para influir en decisiones judiciales. Señaló que un principio fundamental de la independencia judicial es que los juzgadores no sean objeto de amenazas ni corran el riesgo de sufrir daños por la labor que desempeñan y las resoluciones que emiten. Y por cierto, la UNAM se deslindó del análisis elaborado por integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas en torno a estas 20 iniciativas de reforma enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la información. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó el 13 de junio un análisis realizado por académicos y expertos sobre las reformas constitucionales del presidente López Obrador. Según el texto, la aprobación del plan se llevaría a la politización del ejercicio de la justicia en México, con lo que no solo corren riesgo las instituciones encargadas de este tema, sino la propia vida democrática. Además, concentraría excesivamente el poder en la presidencia de la República. Ante ello, el presidente explotó contra la UNAM y acusó que adaptaron un modelo neoliberal después de colocar en cargos principales a maestros del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Salen los de la UNAM, claro, con línea, ¿no? Seguramente, de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya ni vi nada, ¿no? Ya sé. Son predecibles, pero les diría, ¿qué se tienen que meter? Tras el reclamo, la máxima casa de estudios se deslindó del análisis elaborado por integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas y explicó que solo representa la opinión de los autores. Se adelantó que la UNAM convocará en su momento a diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural. De igual forma, los coordinadores del texto señalaron que ejercieron su libertad académica y que además no es el primer análisis técnico que realizan a una iniciativa de reforma. El doctor Jesús Orozco Enríquez dijo que es un deber académico y de responsabilidad social. Otro de los autores, el doctor Sergio López Ayllón, aseguró que es una forma de contribuir al debate y demostrar los problemas técnicos de las reformas para obtener mejores resultados. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y mucha organización de protección civil. La reforma al Poder Judicial, originalmente planteada por el presidente López Obrador, pues tendría que haber pasado por un periodo más amplio de consenso. Me refiero de consenso con expertos, no solamente con la gente que le decía arrasó Morena en la elección del 2 de junio y ahora someten a consulta pues uno de los postulados que hizo Morena para ganar de esta manera el 2 de junio, que es reformar al Poder Judicial de la Federación, que yo creo que todos los mexicanos coinciden en que se requiere un cambio, se requiere una reforma. ¿Qué tan profunda y qué tan estructural? Ese es el tema de debate. El tema de debate puntual es si se debe someter a votación popular a los jueces, magistrados y ministros. Ya esta encuesta le decía que pues prácticamente dejó un resultado, es una encuesta de más de 4,000 personas o menos de 4,000 personas. Dejó un resultado de que 7 de cada 10 de estos encuestados pues quiere que sí haya una reforma que involucre el voto popular de los jueces, magistrados y ministros. ¿Qué va a significar esto? Bueno, pues quizá que pueda haber injerencia del crimen organizado en cómo se votan, porque además, según la reforma planteada por el presidente López Obrador, los jueces no van de un distrito, no van a poder ser votados en otro, no podrán contender por otro distrito, tendrán que ser solamente por el distrito que, del que ya fueron jueces o del que están adscritos, en fin. Y esto puede generar pues que efectivamente el crimen organizado controle prácticamente a los cerca de 1,600 jueces de distrito que hay en el país. Por lo menos algunos, sobre todo en los estados de la República, donde ya se sabe que el crimen organizado está metido pues hasta la cocina en el gobierno, en las presidencias municipales
y en las elecciones, porque financian campañas, financian a candidatos y a los que no les gusta los asesinan o los amenazan, como lo vimos en todo el proceso electoral de este año y en el del año pasado en el Estado de México y en Coahuila, y en el del 2021, que fueron las elecciones intermedias. Entonces ya hay una grave preocupación sobre lo que pueda suceder con esta amenaza e injerencia del crimen organizado en la elección de los jueces, sobre todo, pero después de los magistrados y de los ministros. ¿Qué va a suceder con este tema si es que terminan proponiendo algunas ternas o algunas propuestas el gobierno federal o la presidencia de la República o los poderes de la Unión, el Congreso Federal o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con la salida en noviembre de Luis María Aguilar, prácticamente Morena va a tener ya la mayoría, va a poder desechar cualquier impugnación que hagan de una reforma legal o constitucional con estas famosas acciones de inconstitucionalidad? Se requería 4 ministros que desecharan, que estuvieran en contra de desechar una acción de inconstitucionalidad. Ya con la salida de Luis María Aguilar prácticamente van a tener a esos ministros en la bolsa. Es decir, de la actual corte de 11 ministros y ministras que hoy forman las salas y el pleno de la corte, pues ya con estos se podría pues echar atrás cualquier intento de frenar proyectos de reforma legales y constitucionales del gobierno en turno, pero no es suficiente eso. Quieren cambiar por completo la elección de los altos mandos del Poder Judicial de la Federación, y es básicamente lo que hay detrás de esto, es porque algunos de los jueces, magistrados y ministros pues le jugaron en contra al gobierno federal, y decirle jugaron en contra es un decir, porque pues ellos argumentaron sus decisiones en la Constitución, pero el presidente López Obrador pues lo vio como una afrenta y ahora quiere revancha. Y también está el tema de los salarios, ¿no?, que se ampararon los mismos ministros para ganar, o digamos los funcionarios del Poder Judicial para ganar más que el presidente López Obrador, y es algo que el presidente simplemente no puede con eso, aunque pues hay quienes hacen negocios multimillonarios y que pues no les importa si están obteniendo menos en términos de remuneraciones por su trabajo que el presidente, porque están haciendo negocios por otro lado de decenas o centenas de millones de pesos. No les interesa eso. Es lo que el presidente no ve de fondo, el tema de la independencia, de la autonomía de los jueces y de pues las condiciones que deben de tener para poder ejercer realmente la justicia, ¿no? Ejercer como jueces independientes, porque pues si ganan menos y si tienen menos prestaciones y si llega un grupo del crimen organizado que les ofrece dinero y les apoya para lograr llegar a tener pues esta posición de jueces, pues ¿qué van a hacer? Lo van a aceptar. En fin, son todas estas las preocupaciones que tienen los expertos en esta materia judicial. Es un poco la tónica de lo que vimos en otros países que se aplica de esta manera la elección de jueces por voto popular. El caso de Bolivia, que es de los pocos países que ha tenido este sistema y que pues no les funcionó para nada. Absolutamente fue un desastre. Y México, bueno, pues quiere repetir este tema, que le decía, de fondo hay más asuntos personales del presidente con respecto al Poder Judicial que realmente una intención de depurarlo, de mejorarlo, de quitar corrupción, porque eso se podría hacer sin la necesidad de que se remuevan a todos los jueces o de que hayan estas votaciones masivas de los cargos importantes del Poder Judicial de la Federación. En fin, vamos a ver cómo se va desarrollando todo el tema pues de estos, los parlamentos y las encuestas son una simulación y un disfraz de lo que quiere hacer Morena y de lo que ya planteó el presidente López Obrador con su iniciativa de reforma. Pero vamos a ver cómo le va en los próximos meses a los legisladores electos, a la presidenta electa, al equipo de transición, con los otros grupos de poder que pesan e importan mucho, como los empresarios, los inversionistas, Estados Unidos y muchos otros que no ven bien cómo está planteada la reforma al Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver en qué acaba todo esto.